Buenas noches, bienvenidos todos y todas, tanto los que están presentes como los que se están conectando en línea. Bueno, quisiéramos invitarlos a esta conferencia, la Mesa Redonda Vulnerabilidad de la Mujer Migrante. Quisiéramos comentarles primero un poco la dinámica de la mesa. Vamos a empezar haciendo la presentación de los tres ponentes. Tenemos una persona que se conecta desde Chile, que va a estar vía Zoom. Luego vamos a pasar a una pequeña presentación de cada uno de los tres trabajos que han hecho los ponentes. Luego yo haré algunas preguntas al finalizar cada una de esas presentaciones y luego tendremos las preguntas del público, ya sean las que nos hagan llegar a través de la página web o a través de los que están aquí en el evento. Y bueno, eso sería un poco la dinámica. Quisiera empezar presentándoles a los ponentes de esta noche. Tenemos a Constanza Lobos, que se conecta, como he comentado, desde Chile. Ella es investigadora del Centro Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, socióloga de la Universidad de Chile, magíster en Sociología y estudiante del doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Sus principales áreas de investigación son los estudios migratorios, prácticas culturales y educación. Tenemos también aquí en la mesa a Verónica Vázquez. Ella tiene una maestría en gestión de la inversión social en la Universidad del Pacífico. Es socióloga con especialización en temas de interculturalidad de pueblos indígenas en la Amazonía, con experiencia laboral en implementación de políticas públicas sobre infancia y adolescencia y en prevención de la violencia de género a nivel comunitario. Actualmente trabaja en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A mi costado tenemos también a José Keklin. Él es magíster internacional en estudios contemporáneos en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investiga sobre migraciones, ética y políticas anticorrupción y participación política en los gobiernos subnacionales del Perú. Él es coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también es docente de esta universidad. Para empezar, quisiera dejarlos primero con Constanza. Para eso le vamos a dar el pase. Un segundo. ¿Constanza? Sí, hola, Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Adelante. Ok, me avisan si se ve bien la presentación. Mm, Sí, sale bien. Ok, Todo muy bien. Muchas gracias. súper. Buenas tardes a todas y todos. Hoy les voy a presentar una investigación en curso que se titula Trayectorias artísticas de mujeres migrantes en la región metropolitana en Chile desde una perspectiva feminista y situada. Para comenzar, quisiera partir señalando, para quienes no conocen tanto acerca de Chile, que Chile se divide política y administrativamente en regiones y la región metropolitana es la región central, en donde se encuentra la capital Santiago, y por lo tanto es un importante centro económico y político. Eh, la investigación es llevada a cabo por un equipo de 4 mujeres. Yo estoy a cargo de la investigación, me acompañan también 2 académicas de la Universidad de Chile y una socióloga también de la Universidad de Chile. Este proyecto está financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, en un fondo que se llama Fonda Regional, en la línea Culturas Migrantes y está dedicado exclusivamente a la investigación. Y tiene como antecedente otro proyecto de investigación que fue llevado a cabo entre los años 2014 y 2017, que se titula Las músicas inmigrantes latinoamericanas en Chile, identidades, sociabilidades y mestizajes culturales, que estaba a cargo de una de las investigadoras del equipo. En esta investigación yo también fui tesista de pregrado. ¿Y porque es importante destacar este proyecto? Porque en el marco del trabajo de campo de este proyecto nos dimos cuenta de 2 cosas que nos sirvieron para poder trabajar en este nuevo proyecto de trayectorias de mujeres. En primer lugar, que una vez yendo a terreno, nos encontrábamos con una escasa participación de mujeres en los circuitos musicales y por lo tanto nos costó más dar con mujeres para ser entrevistadas. De las 30 personas, músicos y músicas que entrevistamos, solo encontramos a 9 mujeres. Y por otro lado, con el Mayo Feminista en Chile, quisimos revisitar estas trayectorias a partir de la revisión de esta entrevista y nos dimos cuenta que
las trayectorias entre hombres y mujeres en la música eran bastante disímiles. Ahora, algunos antecedentes sobre la migración en Chile. Si bien no hay datos oficiales para este año, tenemos la estimación que realiza el Departamento de Extranjería, que para el año 2002 estimaba la presencia de 1.462.103 personas migrantes residentes en Chile, provenientes de países como Venezuela, Perú, Haití, Colombia principalmente, y la mitad, casi la mitad de ellos corresponde a mujeres. Esta proporción ha ido aumentando durante los años porque hace 10, 12 años atrás era una gran cantidad de hombres los que emigraban como una migración laboral. Y asimismo, las tasas de pobreza y porcentaje de empleo informales son mayores en mujeres que en hombres. Esto tanto para personas chilenas como para personas migrantes. En el gráfico que está a un costado, podemos ver la tasa de ocupación tanto de hombres como mujeres chilenos inmigrantes y vemos que siempre las tasas de ocupación en mujeres son menores. Teniendo esto en cuenta, además, otros antecedentes que son relevantes en Chile es que 42,3% de las mujeres migrantes en Chile señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Además, 14.095 mujeres migrantes han sido víctimas de delitos, faltas e infracciones reportadas por Carabineros de Chile, la policía, lo que corresponde al 3,3% del total de las víctimas. Es importante tener en cuenta que de ese total, el 94% son también mujeres, pero chilenas. Y 11,6% de los femicidios ocurridos en Chile en el año 2020 corresponden a mujeres migrantes. Otros antecedentes relevantes para esta investigación, como bien les comentaba al comienzo, es el Mayo Feminista del año 2018 en Chile, que comienza en las universidades con tomas de estudiantes mujeres, pero que las reflexiones y los debates al respecto se expanden en la sociedad, comenzando a haber una reflexión y debate sobre las relaciones de género, las dinámicas patriarcales, etc. Y esto también nos llevó a plantearnos este proyecto, además de la escasa investigación sobre mujeres en la música, que la literatura ha dado cuenta de un papel más bien secundario que han tenido las mujeres en las artes y la música, y también respecto de las mujeres migrantes. Entonces, esta triada entre mujeres, música y migración no ha sido estudiada por lo menos en Chile, ni desde la sociología del arte, ni tampoco de los estudios migratorios, y creemos que si uno lo mira desde una perspectiva interseccional puede dar pie a otros tipos de vulnerabilidades. Por otro lado, el equipo de Ruidosa Fest, que es un festival de mujeres que se hace en Chile, constata una baja participación de mujeres en las escenas musicales, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Ellas dicen que entre los años 2016 y 2018, en los 66 festivales de música más relevantes de América Latina, la participación de mujeres, ya sea como solistas o bandas solo compuestas por mujeres, solo alcanzó un 10%, incrementándose apenas a un 20% para el caso de bandas mixtas, que era un poco lo que yo les comentaba cuando fuimos a terreno en este otro proyecto. Entonces, a partir de esto, nos planteamos como objetivo general explorar las trayectorias artístico-musicales de mujeres migrantes desde una perspectiva feminista y situada. Y como objetivos específicos es construir las trayectorias artísticas de estas mujeres migrantes en la música, identificar estas singularidades de las trayectorias de las mujeres en la construcción de sus carreras artístico-musicales y explorar la articulación entre categorías sexogenéricas y la condición migratoria en estas trayectorias artísticas y su consagración. Para ello, entonces, entrevistamos a 12 mujeres en entrevistas semiestructuradas de carácter más bien biográfico que han tenido o han desarrollado alguna actividad musical en su país de origen o en Chile. Estas entrevistas las terminamos recién hace una semana. Y se preguntaba un poco por su biografía, por su diáspora hacia Chile y por ser mujer en la música y su conexión en su historia de vida, digamos, con la música. Y bueno, comenzamos contactándolas a través de redes sociales, que es donde ellas dan a conocer su trabajo principalmente, pero nuestro muestreo fue de bola de nieve porque una vez entrevistada a una, nos daba el contacto de otra chica para poder ir a entrevistar. Actualmente estamos en proceso de transcripción de estas entrevistas y pretendemos analizar
a través de un análisis de contenido con el software Atlas T, que es un software de análisis de información cualitativa. Y posteriormente queremos seleccionar algunas de estas historias para hacer cápsulas audiovisuales para poder difundir las historias de estas mujeres. Bueno, algunos de los principales resultados es que las mujeres, al igual como lo veíamos en el proyecto anterior que daba paso a este, siguen teniendo un lugar subalterno en los escenarios musicales y persisten ciertos mandatos de género que se traducen en obstáculos para lograr la consagración musical, mostrando esta idea de la triple jerarquía sexualizada en la música, mujeres y migración, en las que se multiplican ciertas formas de dominación. Asimismo, respecto al ámbito laboral, la mayoría de las mujeres no se dedica por completo al arte o la música. Sabemos que en Chile, por lo menos, el trabajo de músico es muy precarizado, entonces el ser mujer inmigrante obliga a tener que subsistir buscando otro tipo de trabajos para poder vivir. Y este trabajo de música debe ser complementado con otros empleos como mesera, niñera, entre otros que son más bien esporádicos. Entonces, muchas de ellas no viven de la música, más bien algunas incluso señalan que trabajan para poder hacer su música, como salas de ensayo, grabación, producción, etc. Invierten su dinero ganado en eso. Otra reflexión que teníamos con el equipo es que cuando eres mujer inmigrante también estás más expuesta a diferentes situaciones de vulnerabilidad, no solamente en relación a la música, sino que todas las mujeres, como diferentes tipos de abuso, violencia de género. Y también pudimos observar situaciones de discriminación o cierre en los circuitos musicales. En este sentido, algo que nos llamaba la atención es cómo la vestimenta y la sexualización pueden ser comprendidas por algunas de estas mujeres como un elemento favorecedor para insertarse en ciertos espacios en la música, como por ejemplo, una de las frases que decían es, necesitan a alguien atractiva para tal festival o para tal bar o para tal banda, pero también puede ser para otras un elemento de discriminación negativa porque el mostrar ciertas partes del cuerpo, el vestirse de cierta manera no les acomoda, entonces se sienten discriminadas y son sacadas de ciertos espacios por no querer vestirse de alguna forma como se les pide. Otra cosa importante es que el movimiento feminista que yo les contaba ha sido importante en términos de cuestionar todas las lógicas patriarcales o actitudes machistas en diferentes lugares, en este caso la escena artística. Muchas de estas mujeres en sus entrevistas planteaban esta reflexión de cómo los debates que se estaban dando en Chile y se continúan dando hasta el día de hoy, también las han hecho a ellas mismas cuestionarse cosas incluso de su país de origen. Esta vez, al contrario de la investigación anterior, también nos hemos encontrado con mujeres más jóvenes. Y eso también conlleva una nueva escena musical donde la música urbana ha tenido un papel relevante. Hay mujeres raperas que cantan trap, entre otros géneros musicales. Y a partir de la búsqueda de estas mujeres para ser entrevistadas, también constatamos una mayor organización de mujeres migrantes en Chile, que no habíamos visto en la investigación anterior. Sobre todo de mujeres afro, de disidencias sexuales, y vemos cómo ellas están muy organizadas y existen redes también en donde estas músicas son muchas veces, son parte y también activistas. Entonces creemos que para finalizar, que el desarrollo de esta investigación puede ser un aporte para visibilizar a las mujeres en el ámbito artístico, pero también posicionarlas como actoras fundamentales en la promoción de la interculturalidad y la difusión de una cultura migrante, que muchas veces se ve opacada por estas formas de vulneración de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. De repente, si podemos hacer algunas preguntas para profundizar un poquito más, ¿podrías, por favor, comentarnos de repente cuáles, según tú, son las particularidades de las trayectorias de mujeres migrantes en la música, en tu investigación? Bueno, sí, lo que hemos observado es que las mujeres en sus trayectorias presentan más obstáculos para dedicarse a la música que los hombres y para también consagrar una trayectoria musical.
En primer lugar, la maternidad ya es un obstáculo que obliga a muchas a dejar de plano su carrera musical o a dejarla en pausa por mucho tiempo. También en el caso de cuando empiezan muy jóvenes, sus familias se oponen a que se dediquen a la música por esta idea del trabajo de noche, de que los músicos, no sé, se asocia la música a las drogas, al alcohol, entonces sus familias también se oponen. También el trabajo de noche, para ellas les da miedo, es un perjuicio, se ven más expuestas a ciertos riesgos que conlleva trabajar en la noche. Eh, También la misma diáspora hacia Chile muchas veces las obliga a pausar sus trayectorias por tener que subsistir y trabajar en otras cosas. También el tema que les mencionaba de la sexualización de las mujeres es una complicación para ellas, porque también se asocia este estereotipo de la mujer cantante que tiene que ser sexy, que tiene que vestir con ropa apretada, minifalda. Eso a ellas muchas veces les complica, como también dicen que puede ser algo favorecedor el ser linda, el ser atractiva para el público. Eh, Mujeres también que dejan sus trayectorias por la familia o por el matrimonio. Eh, otro obstáculo que pudimos observar es que existe un cierre respecto de los conocimientos. O sea, los agentes relevantes que promueven cierto tipo de trayectorias artísticas y sobre todo musicales generalmente son hombres, y existe un cierre respecto a compartir conocimientos técnicos, por ejemplo, a la hora de grabar, a la hora de presentarse en ciertos circuitos, a la hora de moverse para las presentaciones. Entonces, los hombres también se cierran en sus bandas, en su forma de compartir conocimientos, que muchas veces relega a las mujeres a un papel secundario. Muchas gracias. Tendría un par de preguntas más. ¿Cómo esas mujeres valoran, significan, ¿no? Y cómo construyen a partir de esta llegada a Chile, ¿no? Como país receptor? Sí, eso es un resultado que nos llamó mucho la atención porque en lo personal no lo esperaba, pero sí señalaban que su llegada a Chile les hizo, a partir de estos debates del Mayo Feminista, cuestionar las lógicas patriarcales que ellas tenían normalizadas, sobre todo de las mujeres más jóvenes que pudimos entrevistar. Entonces, para ellas la llegada a Chile significó una liberación de ciertas lógicas o ciertas relaciones de género abusivas. También se aceptaron a sí mismas o se reconocieron dentro de su sexualidad. El poder vestirse como querían, para ellas fue muy grato acá en Chile que nadie les dijera nada, porque o su país de origen, ellas señalaban que eran más machistas, o bien venían viajando por países que eran más machistas. Eh, También eso les llevó a algunas de ellas a ser activistas en ciertas redes de organización de mujeres, mujeres afro, mujeres disidentes, pero también significa estar más vulnerables al no conocer nada del país receptor o no tener dinero, entonces estar más susceptibles a ser víctimas de abuso, maltrato, discriminación. Y ahí también constatamos como situaciones de abuso y maltrato de parte de parejas chilenas hacia mujeres migrantes. Que eso no solamente se da en el caso de las mujeres de la música, sino que en todas las mujeres migrantes, me imagino. Por supuesto. Y, digamos, a lo largo de esta investigación, con este proceso, ¿qué significa la música para estas mujeres en términos laborales, pero al mismo tiempo en términos emocionales? Porque también sabemos que la migración, independientemente de qué país se provenga y el cuál es el país receptor, pues conlleva una serie de temas emocionales muy fuertes. Y este proceso musical, ¿cómo ves tú que se desarrolla y qué valor tiene para estas mujeres? A ver, en primer lugar, claro, hay que tener en cuenta lo precario que es el trabajo artístico en Chile en general.
Entonces esto siempre les obliga a buscar otras oportunidades de trabajo y trabajar, como bien les señalaba, para hacer la música que hacen. Entonces es muy difícil en Chile vivir de la música, más para mujeres migrantes. Pero sí señalan que la música es una forma de sanación, de pausa de esta vida cotidiana, de exceso de trabajo, es un momento de disfrute y también es como una especie de break o de pausa respecto de las mismas lógicas patriarcales, porque muchas de estas mujeres nos contaban que la música para ellas es una conexión con su papá, su padre, y que su padre era o es una persona muy machista, pero que ellas, más allá de eso, lo dejan de lado porque la música les recuerda a eso. Entonces están profundamente conectadas con esas figuras paternas, algunas de ellas. Entonces, también creemos que la música, si bien los circuitos existen también lógicas patriarcales, también es una especie de pausa para ellas. Eh, y también algunas han podido estudiar música en Chile, cosa que no habían podido hacer antes, y le ha abierto más espacios para desarrollar su arte. Muchísimas gracias, Constanza. Vamos a pasar a la presentación de Verónica y regresamos contigo si quieren Gracias. para otras preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y presentar, es una investigación en curso, al igual que Constanza, las entrevistas las hemos terminado la semana pasada y con el equipo lo que les vamos a presentar el día de hoy son resultados preliminares y un poco también la discusión que estamos sosteniendo en este momento y que ha dado paso a estos resultados, ¿no? El tema es la situación laboral de las mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela en los distritos que conforman Lima Norte en los años, hasta el año pasado, desde el 2020 al 2022, y contarles un poco los antecedentes, ¿no? En el país, a la actualidad, tenemos 1.4 millones de residentes extranjeros. De este 1.4, el 87% de ellos son venezolanos. 56,6% de la población migrante son mujeres, ¿no? Es una estadística que supera a la migración masculina y que van de los 35 años en adelante. Además, el 71,8% de la población económicamente activa son mujeres. De la totalidad de la migración de mujeres, solo el 71,8% es PA, y las mujeres tienen un ingreso promedio de 1.000 soles y los hombres, a diferencia, 1.299, según el último reporte del INPO. Para entender el estudio que hemos realizado es importante conocer dos conceptos, que es la feminización de la migración, es un concepto que se ha desarrollado en los últimos 5 años y es una categoría de estudio que incorpora el enfoque de género y que nos permite visibilizar a las mujeres como protagonistas de la migración, ¿no? Y esto se condice con estas estadísticas que en nuestro país tenemos más migrantes mujeres en referencia de los hombres. Luego, otro concepto importante también para conocer en este estudio es el sistema de cuidados, porque las trayectorias laborales de las mujeres está relacionado al sistema de cuidados, que hay una creciente feminización del trabajo de cuidados y las mujeres migrantes acceden a estas ocupaciones en los países que migran con un mayor nivel de precariedad laboral, porque el sistema de cuidados tiene esta característica, además está asociado a los menores salarios y a una menor protección social, ¿no? Como veíamos en las estadísticas del ENPOB. Nos motivó también a hacer esta investigación porque
los estudios sobre migración femenina son escasos, de mujeres, perdón, y además es mucho más escaso encontrar estudios sobre la situación laboral de las mujeres. Los estudios que hemos encontrado en el país, que son pocos, se refieren sobre todo a la vulnerabilidad de la mujer migrante y a la violencia, que sí hay estadísticas y hay algunos acercamientos de parte de OIM y algunas ONG que están trabajando, más no hemos encontrado estudios que caractericen o reflejen o qué problemas y oportunidades se presentan en las trayectorias laborales de las mujeres, que vamos a ver que es una de las principales motivaciones por las que las mujeres están migrando. Para este estudio, debido a que la migración en el continente sea un contexto de búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales y de bienestar, estudiamos este problema desde los lentes de género y también lo abordamos desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, el objetivo principal de esta investigación es conocer las trayectorias laborales de las mujeres migrantes y su relación con la configuración y reconfiguración de las dinámicas familiares. Nos planteamos como primer objetivo secundario caracterizar la migración de las mujeres migrantes refugiadas de Venezuela en Lima Norte, describir sus trayectorias laborales de las mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela en Lima Norte y conocer sus dinámicas familiares de las mujeres migrantes. Es un estudio exploratorio, como he comentado al inicio, no hay muchos estudios que reflejen esta realidad y era importante empezar con este enfoque. Contarles un poquito también el contexto territorial para los que no son del país o tal vez no conocen. La ciudad de Lima, la capital del Perú, alberga 10.151.000 habitantes. Lima Norte es una de las más importantes expansiones de la ciudad de la capital, de Lima Metropolitana. Y esta zona reúne a distritos que también albergan a su vez a la mayor cantidad poblacional. Después de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres es el segundo distrito más poblado de Lima Metropolitana. Luego le sigue Caraballo y pues en Lima Norte está Caraballo, está Comas, está San Martín de Porres, albergando así a los distritos más densos poblacionalmente. Lima Norte se ha convertido en una de las principales zonas de acogida de los migrantes venezolanos, esto según los estudios de algunas instituciones. ¿Cuál es el contexto laboral de Lima Norte en donde se han asentado estas mujeres que han participado en este estudio cualitativo? Pues la PET, la población en edad de trabajar, representa el 78% de la población total de la ciudad, y hay una tasa de desempleo del 5%. La PEA femenina era del 54% con un desempleo del 7%, 3 puntos porcentuales más alto que el de los hombres. Existe también el subempleo, que si bien no se tienen estadísticas específicas para Lima Norte, según los datos de la Cámara de Comercio de Lima, el 75% de la PEA de Lima Norte trabaja en micro y pequeñas empresas, que como se sabe, en su gran mayoría son empresas informales y no brindan adecuadas condiciones laborales, ¿no? Pero este dato es importante, que el 75% de la PEA Lima Norte trabaja en micro, pequeñas empresas, y esto va a ser un factor que van a usar, que van a tal vez usar como oportunidad las mujeres migrantes en esta zona. La metodología que hemos usado son 8 entrevistas semiestructuradas a mujeres migrantes venezolanas que viven en Lima Norte, el muestreo por tipo de bola de nieve y análisis de contenido con enfoque socioantropológico. Entonces, ahora los resultados. Los motivos que hicieron que migren estas mujeres que han participado en el estudio, estos 8 casos, es la situación económica de su país, la inseguridad, ¿no?, y la criminalidad en el país. Además, buscan oportunidades de mejora para ellas, pero muy asociado a pensar en ellas, también en sus hijos y su familia.
también la búsqueda de oportunidades laborales y estudios para sus hijos, y esto es diferente, ¿no?, a los estudios de hace 5 años, que era sobre todo de reunificación familiar, ¿no? Les preguntaban ¿por qué emigraste tú? Porque le daban el encuentro a las parejas, a los esposos. En este caso, la principal motivación de estas mujeres, aun cuando han salido con los hijos y con las parejas, es la búsqueda de mejores oportunidades económicas, ¿no?, oportunidades laborales y también estudio para sus hijos. ¿Cómo migraron? En ningún caso de las 8 participantes partieron solas y tampoco llegaron solas al país de destino, ¿no? Partieron o con sus hijos, o con la pareja, o con la pareja y los hijos, con los hermanos, los cuñados. Es una migración en grupo. Y al llegar a Perú fueron recibidos por un familiar cercano que les ayudó a buscar una vivienda, a buscar inclusive un trabajo. ¿Dónde están ubicadas? Están asentadas en Comas, como les decía, es el tercer distrito con mayor cantidad de población, Caraballo y San Martín de Porres, y Los Olivos, los 4 distritos con mayor cantidad poblacional en Lima Norte. Las familias suelen compartir un departamento, cada núcleo familiar en una habitación, y usan las áreas comunes de la cocina, la sala y el comedor, ¿no? Son viviendas con características de hacinamiento. Respecto a las trayectorias laborales, existen procesos de adaptación de estas mujeres, y este proceso de adaptación está marcado por su nivel educativo y la carga familiar, si tienen hijos, si tienen padres o pareja con ellas, o si están solas. Estos procesos de adaptación al mercado laboral de Lima Norte están marcados por la presencia o no de hijos de padres, ¿no?, que estarían dependientes de la economía de esta mujer migrante. Acceden a empleos precarios en la informalidad, en el rubro de trabajo doméstico, venta ambulatoria de comida y productos. Y estos procesos de adaptación también están marcados por la resiliencia, ¿no? Encuentran una salida en el autoempleo y en el emprendimiento como opción más acorde con la demanda de su tiempo y de sus expectativas laborales, ¿no? También hicimos una distinción entre que las mujeres solteras, todas son, las edades van entre 27 a 35 años, pero estos procesos de adaptación sí están marcados por las mujeres solteras que no tienen hijos y las mujeres que sí tienen hijos y tienen pareja. Entre las dinámicas familiares que hemos encontrado es que los hogares están compuestos por hijos, pareja y madres dependientes de esta mujer migrante, ¿no? Cuando ella sale a trabajar, es muchas veces la madre quien se queda a cargo de los hijos para que esta mujer joven consiga los recursos económicos. Así como familiares cercanos, a veces también viven con las hermanas, las primas, los cuñados y algunas amistades. La responsabilidad principal de gestionar los cuidados del hogar recae en la mujer. En ciertos escenarios, las tareas son distribuidas por la mujer, compartidas con la pareja, los hijos y algunas veces las madres, quienes desempeñan un papel fundamental como elementos de apoyo en esta dinámica de buscar oportunidades. Entonces, en términos económicos, las mujeres al día de hoy, esto como los resultados sobre sus proyecciones, se proyectan a tener un emprendimiento y la mejora de las condiciones del autoempleo. Lo que han visto en esta economía de nuestro país, que tiene un 70% en el ámbito informal, ellas se proyectan a autoemplearse, se están autoempleando y aspiran que en 5 años, por ejemplo, puedan tener un negocio como un restaurante, un salón de belleza, ¿no? Al día de hoy venden comida o trabajan esporádicamente en algún restaurante como azafatas, pero se ven en 5 años establecidas, teniendo un restaurante, un salón de belleza y también se proyectan a quedarse aquí esperando que sus hijos terminen la educación primaria, secundaria y tengan los estudios universitarios. Ven su bienestar asociado al de sus hijos y de su familia, ¿no? Yo me veo aquí con mi restaurante y mis hijos terminando el colegio en tal institución.
hay también, es una palabra que se ha repetido mucho en las entrevistas, me siento arraigada, ¿no? Hay un arraigo al país, sobre todo en las mujeres con hijos y con carga familiar. Las mujeres sin hijos ven posibilidades en cambio de movimiento a otros países de la región o retorno inclusive a su país de origen, ¿no? Y bueno, estos son los resultados preliminares de esta investigación que está en curso y que todavía estamos aprovechando mucho de los resultados, ¿no? Y tenemos mucha buena expectativa. Al inicio no me presenté, somos dos personas que estamos trabajando en este equipo, en este estudio. Lizeth Vélez, mi compañera, que está en Amazonas y por ese motivo no ha podido conectarse, también porque hay temas logísticos, pero mi compañera antropóloga y mi persona estamos realizando esta investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, al comienzo de tu presentación justamente mencionabas, ¿no?, la falta de estudios que hay actualmente, digamos, sobre este proceso que se está dando. Y sé que todavía estás en la parte final, pero ¿cuál crees tú que sería el aporte de particularmente tu estudio, ¿no?, en referencia a los estudios previos que han habido sobre la migración venezolana? Sí, claro, como decía al inicio, pues los estudios actualmente se centran en la vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia y la trata de personas, que es muy importante porque es un problema que nos aqueja tanto a las mujeres locales como y las mujeres migrantes inclusive, con doble riesgo, hasta triple riesgo, ¿no? Pero es importante también hurgar qué oportunidades tienen estas mujeres para conseguir su objetivo, que es salir adelante, que es encontrar bienestar. Entonces, veíamos que no hay estudios de esta parte, que creo que le llaman investigación transformadora, y quisimos darle este enfoque, ¿no?, de que tener la posibilidad que con estos resultados, tal vez los tomadores de decisiones, las políticas públicas, puedan incorporar estos elementos en el diseño de oportunidades, de protección a mujeres migrantes, ¿no?, desde el enfoque de sus trayectorias laborales, qué están haciendo, qué nichos en qué nichos tienen oportunidades, cuáles son sus retos, los vacíos, y nada, trazar un poco la línea para el diseño de políticas que puedan contribuir a que logren sus objetivos estas mujeres migrantes, ¿no? Muchísimas gracias. Y en ese sentido, ¿hay alguna, digamos, también decisión particular por la cual elegir el método cualitativo de investigación o la herramienta utilizada en el tipo de entrevista? Sí, también para complementar un poco las estadísticas de la encuesta, que creo que es una buena herramienta, el ENPOV, que es ya su segunda presentación, y da mucha información respecto a las trayectorias laborales de hombres y mujeres venezolanos en el país, cómo se puede aprovechar, cuáles son sus dificultades, pero es necesario conocer las particularidades específicas de las mujeres en Lima Norte. Es verdad que no se puede generalizar porque son 8 estudios de caso, pero sí nos parece importante desde la casuística, ¿no?, desde el caso puntual específico de estas mujeres, conocer estas oportunidades que no te deja ver un método cuantitativo de encuestas, ¿no?, de números duros y fríos. Y de acuerdo con los resultados que has presentado, ¿no?, el autoempleo es una forma con la que las mujeres migrantes encuentran una oportunidad de obtener recursos económicos. ¿A qué aspectos se debe esto y cómo se puede promover, ¿no?, y cómo se puede mejorar? Comentabas de repente que esto eventualmente pueda llegar también a temas de políticas públicas, ¿no? Pues como les decía, son todavía resultados preliminares, pero veíamos que esto calza con la cultura sociocultural del empleo en nuestro país, ¿no? Al inicio decía, tenemos un 70% de nuestra economía está en el ámbito informal, ¿no? Las peruanas y los peruanos hemos encontrado oportunidades en el emprendimiento, en el autoempleo, y así tenemos, por ejemplo, este mercado de ropa en Gamarra, que básicamente tiene esta dinámica, esta lógica, y pues estas mujeres han encontrado un espacio ahí también donde no son
o por lo menos la información que ellas nos han brindado, no han experimentado discriminación, más bien han encontrado oportunidad de vender o hacer algo que ellas ya sabían y ofrecerle a un público que está dispuesto a comprar eso que ella ya sabía, no ha tenido que aprender o tomar un curso, ya lo sabía, lo está vendiendo en la misma dinámica que lo hacemos en el país local, ¿no? Y creo que esa es la oportunidad que encuentran en el autoempleo. ¿Y qué podemos hacer para promover este espacio, este nicho bueno que ya se han encontrado? Considero que las instituciones facilitar, ¿no? Tal vez microcréditos, financiamiento, que es básicamente su principal barrera, tener la economía, el dinero para poder emprender un negocio, para tener su restaurante, como ellas decían. No me dan el préstamo porque piensan que me voy a ir. Entonces creo que sería fortalecer el financiamiento de las mujeres para que puedan mejorar las condiciones del autoempleo, porque si bien es cierto, han encontrado una oportunidad ahí, pero el autoempleo se está dando actualmente en condiciones precarias, ¿no? Para que este autoempleo y el emprendimiento mejore, pues una de las alternativas sería mejorar el acceso al financiamiento ¿no? de las mujeres migrantes. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Pasamos a José. Buenas noches a todas, a todos por su presencia. Bueno, yo también voy a presentar un estudio que estamos realizando ya en la fase final sobre el tema de la trata de personas migrantes venezolanas en Lima, ¿no? Era muy difícil estudiar el tema de la trata de mujeres migrantes venezolanas en el país en general, por lo complicado que esto significa, entrevistar, buscar personas, etcétera. Implica también un mayor presupuesto, un mayor equipo, entonces hemos concentrado el trabajo en Lima, ¿no? Efectivamente, como ya han mencionado, en el país se calcula, porque ese es un detalle, se calcula, todavía no, nadie sabe exactamente cuántos venezolanas hay en el país, toda vez que muchos ingresan por pasos formales, el aeropuerto, las fronteras, pero muchos ingresan por pasos no habilitados, ¿no? Hemos recogido testimonios durante la pandemia, dicho sea de paso, perdón, el estudio está contextualizado en la pandemia, ¿no? El 2020-2023. Hemos recogido testimonios de personas que han entrado al país por pasos no habilitados, han vuelto a Venezuela por pasos no habilitados y han vuelto a ingresar al país por pasos no habilitados, caminando, en buses, etcétera, ¿no? Entonces se calcula que hay alrededor de 1,5 millones de venezolanos, de los cuales pues efectivamente 1.100.000 viven en Lima y Callao. Y como ha mencionado Verónica, la mayoría se concentra en algunas zonas de Lima, como Lima Norte, pero en todo caso, para lo que nos interesa a nosotros es que de ese 1,000,000 que hay en Lima, muchos viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Falta de alimentos, falta de una vivienda adecuada, de empleo, de ingresos, como se ha mencionado, como también ya hay estudios que efectivamente han demostrado esto empíricamente. Algunos han denominado a esto pues una migración de la supervivencia, ¿no? Esta migración de la supervivencia también trae problemas para lo que el Estado puede hacer, porque permanentemente se trata a la migración como un asunto humanitario y ya no como un asunto de desarrollo o de integración plena a la vida económica y social del país, ¿no? Y aunque el Estado ha ido avanzando en pasar de una política humanitaria frente a la migración a una política plena de integración, el COVID, la pandemia ha hecho retroceder también esto. En general la pandemia ha hecho retroceder muchas cosas, pero en estos avances también. Entonces hay que volver a dar dinero en efectivo, hay que dar apoyos directos a las familias,
y en general, ¿no? Se tiene que trabajar todavía de manera humanitaria, en alimentos, en asistencia, etcétera, a los migrantes. Entonces, siguiendo en esta línea de vulnerabilidad, hay estudios que indican que el 18% de los migrantes venezolanos se encuentran en condiciones de pobreza y alrededor del 4% en extrema pobreza, ¿no? En todo caso, pues, la pandemia, como decía, ha agudizado estos índices, o en todo caso los hace más difíciles de superar o pasar de lo humanitario a una política de integración, como decía. El objetivo del estudio es identificar los factores sociales, económicos, culturales que favorecerían la trata y explotación de personas migrantes y refugiadas, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores? Entre los objetivos específicos intentamos identificar las modalidades actuales de captación y retención de víctimas de la trata y explotación de personas, cuáles son las modalidades que se han ido recurrentemente utilizando y analizar qué modalidades se han agudizado durante la pandemia y medir sus efectos. Para esto hemos usado una metodología, la metodología cualitativa. Se han hecho 12 entrevistas semiestructuradas a 5 funcionarios públicos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, etcétera. Se ha entrevistado una persona de organismos internacionales, de la OIM. Se han también hecho entrevistas a académicos o estudiosos sobre el tema, una entrevista a una persona de una ONG y se ha hecho una entrevista a una organización de migrantes. No hemos entrevistado directamente a una persona víctima de trata, ¿no? Pero sí hemos entrevistado a quienes han, por su trabajo institucional o por su cercanía, haber interactuado con esta persona y conocer de primera mano los testimonios de las personas víctimas de trata, ¿no? También esto es un asunto que hemos ido aprendiendo, porque cuando entrevistamos a alguien que ha sufrido un trauma, víctima de trata, de violencia, de dejar a los hijos con la madre o de perder un familiar en el viaje, también nos ha sucedido y no hemos podido manejar esto. Las personas se ponen a llorar, se quiebran emocionalmente, hay un problema emocional y a veces nosotros que buscamos estudiar, investigar estos temas, no sabemos cómo afrontar también esos momentos de crisis de las personas cuando dan sus testimonios, ¿no? Ese es un problema también. En todo caso, efectivamente, no hemos entrevistado directamente a una persona víctima de trata, más allá de alguien que ha estado muy cercano a ellos. Se han hecho estas 2 entrevistas, se han codificado, transcrito, se ha sistematizado en una ficha Excel esto, se ha hecho un cuadro donde se ha cruzado información de estas 12 entrevistas, ¿no? Como resultados preliminares de esta investigación, efectivamente el tema de la trata constituye un problema, un fenómeno complejo. Efectivamente es una de las más graves violaciones a la dignidad humana, a los derechos humanos, y el tema de trata tiene fundamentalmente rostro femenino. No hemos encontrado ni en la información secundaria, ni en los testimonios de personas que han trabajado con las personas víctimas de trata, varones, ¿no? Entonces, efectivamente el tema de trata con fines de explotación sexual son mujeres, siempre, ¿no? En todo caso, en lo que hemos encontrado, ¿no? También se ha visto que hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, sobre todo en la pandemia. Así, por ejemplo, hemos recogido testimonios de casos donde nos han manifestado que en Lima ha habido sexo por supervivencia, ¿no? Casos de mujeres extranjeras y nacionales que al no encontrar salida aceptaban tener relaciones sexuales a cambio de comida. Está documentado en la prensa que inclusive casos dramáticos como que las madres aceptaban que sus hijas
madres venezolanas con hijas venezolanas aceptaban que las hijas pudieran tener sexo a cambio de dinero, ¿no? Está documentado. Entonces hemos recogido también esta información documentada, ¿no? Si bien es cierto, esto no constituye delito de trata, pero muestra cómo un contexto de alta vulnerabilidad y pobreza puede forzar a las personas a aceptar prostituirse y en algunos casos ser víctimas de trata, como en el caso de esta madre que aceptaba que las hijas pudieran tener sexo a cambio de dinero. Niñas en edad escolar, dicho sea de paso, ¿no? En cuanto a las modalidades, que es una cosa que nos interesaba también, digamos que hay dos dinámicas que se complementan, ¿no? Sigue habiendo un uso tradicional de las modalidades recurrentes, como las falsas ofertas de trabajo, de empleo, o ofertas seductoras de empleo, de ingresos en poco tiempo, etcétera, raptos, efectivamente, y coacción. Y lo que hemos también visto es que hay cada vez un uso más frecuente de las redes sociales, ¿no? Facebook y otras más, no, la otra es Telegram, ¿puede ser? Instagram, pero Telegram más, y hay otra que no recuerdo el nombre, que su uso, porque hay gente que investiga estos asuntos, que hemos recuperado esa información, los anuncios vinculados a trata habían subido durante la pandemia hasta en un 800%. Entonces la pandemia ha venido a agudizar este tema y el uso excesivo o casi más frecuente de las redes, ¿no? Lo que hemos descubierto también es que, de acuerdo con varios testimonios, las redes de trata operan y se organizan la captación, el traslado desde el país de origen, ¿no? Es decir, desde la propia Venezuela, las personas víctimas de trata ya vienen, digamos, no sé si decirlo organizadas, pero todo viene ya planeado, ¿no? Y en algunos casos desde Colombia. Entonces en Venezuela y en Colombia se organiza esto hasta los países de destino. Todo lo cual también trae un reto a la política pública o a la política de seguridad en el caso de saber perfilar en las fronteras qué persona, qué mujer pudiera estar siendo víctima de trata, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta un trabajo de inteligencia, un trabajo más fino para poder perfilar esto. También hemos recogido testimonios de estudiosos en Venezuela sobre el tema de trata, que hay distintas estrategias para distintas rutas, ¿no? Las personas que organizan la trata con fines de explotación laboral en dirección al Caribe, Aruba, Caribe y estas islas, las personas que buscan captar a estas personas van diciendo, por ejemplo, que en una semana tienes un iPhone o que, mira, en pocos meses te puedes operar tal parte del cuerpo, o puedes tener esta ropa exclusiva como yo la tengo, porque siempre va una chica a captar, a reclutar en barrios empobrecidos de Caracas, mostrando, digamos, el éxito del empleo en el que, o de la actividad a la que se dedica, a mostrar, digamos, el éxito de esto, ¿no? Entonces, eso es con fines, esa estrategia se usa más para el fines del Caribe, digamos, que podríamos decir que es otro mercado, etcétera, etcétera. En cambio, para los países andinos o los países del sur, vienen ya organizados a través de lo que se ha denominado el mercado de la migración, digamos la típica explotación sexual callejera, ¿no? O el trabajo en la calle, quiero decir. Otro testimonio que nos va indicando que el tema de la pandemia efectivamente ha sido determinante para la proliferación de trabajadoras sexuales que vienen con hijos a ejercer el tema de la prostitución, es decir, vienen, ya como les decía, vienen organizadas, inclusive con hijos, ¿no? Este es el caso efectivamente de muchas mujeres que han decidido aceptar este trabajo o esta actividad, no sé si se podría decir trabajo, esta actividad para ejercer el trabajo sexual en Perú, y en países andinos y más al sur también, ¿no?
Esta situación tan extrema, digamos, estas circunstancias, hace que muchas veces las víctimas, antes de denunciar, prefieran seguir siendo explotadas, ¿no? Pues no encuentran otra alternativa viable a su extrema precariedad. Y en muchos casos el Estado peruano, aunque está haciendo, digamos, documentando, la Fiscalía de Trata, trabajando, la OIT, perdón, también financiando equipos técnicos en el Estado, el fenómeno ha desbordado, ¿no? El Estado peruano y sus instituciones y sus aparatos se ve desbordado por esta situación delictiva también, ¿no? Porque son bandas que vienen organizando todo esto, ¿no? Un asunto también en el que estamos interesados en profundizar en el estudio es ver también las cuestiones estructuralmente culturales que hay en el mercado peruano que consume este tipo de servicios, ¿no? En ese sentido, pues la explotación sexual, la prostitución, se van imbricando, se van vertebrando y están basados efectivamente en relaciones patriarcales, machistas, y la explotación del cuerpo femenino como una mercancía. Hay una especie de cosificación de la mujer migrante, y ya no, para no extenderme, no voy a hablar de la hipersexualización ni de los estereotipos que hay frente a la mujer migrante, particularmente venezolana, cosa que ya existía en el país, por ejemplo, con la mujer amazónica, ¿no? Esta cultura machista patriarcal siempre crea estereotipos frente a la mujer amazónica, que es más caliente, que está dispuesta, etcétera, o frente a la mujer afro también, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cultura estructuralmente existente, de alguna manera también va creando estas justificaciones para permitir y consumir este mercado. Bueno, yo hasta ahí dejaría estos avances de la investigación. Gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, también tratando de profundizar, igual como lo hicimos con las otras presentaciones, quisiera preguntarte, ¿crees que se puede hablar de un mercado de la migración? Hay economías efectivamente ilícitas, y una de esas economías ilícitas es el tema de la trata, ¿no? Junto con las drogas, etcétera. Efectivamente, muchos investigadores están comenzando a hablar del tema de un mercado de la migración, tal como hay otros mercados, ¿no? Entonces, estas gentes operan como si esto fuera una empresa y una oportunidad a aprovechar. Y esa oportunidad es la vulnerabilidad. Mucha gente acepta, pero digamos, también es cuestionable hasta qué punto una mujer aceptaría ser parte de esto, sabiendo en las condiciones extremas que está, donde no hay posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, no sé si se podría llamar elegir cuando no hay posibilidad de nada y la extrema pobreza o la necesidad es fuerte. Entonces, efectivamente, se habla ya de un mercado, no solamente para temas de trata, sino también de tráfico de órganos, de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, ¿no es cierto? Se secuestra gente no para pedir rescate, sino para pedir que el farmacéutico que trabajaba ahí le entregue queratina, puede ser, que es un producto para fabricar la droga rosada, esta cosa, el tisú, que es un asunto que estas bandas también, junto con la trata, explotan a mil, ¿no? Eso. ¿Cómo crees que las condiciones sociales y económicas puedan favorecer la trata o, por el contrario, que es lo que esperamos, obstaculizarla? Bueno, como he explicado, digamos, hay, me parece, una cultura de cierta permisividad también y de cierta especie de normalización frente a esto, y creo que esa cultura, comportamiento, de alguna manera, no voy a decir favorece, pero tolera, ¿no? Y esto se ha convertido inclusive hasta en algo anecdótico en la prensa, ¿no? La prensa, cuando ya lo hemos demostrado en estudios previos,
lo muestra esto como algo anecdótico, como algo donde la mujer es perversamente corrupta, cuando el problema no está en la mujer víctima, sino está en estas bandas, ¿no? Solo un dato, para un estudio que hicimos sobre migración y criminalidad, la tercera causa de delito de bandas organizadas por venezolanos, la tercera causa era trata. Primero era robo, hurto agravado, estas cosas que... Y muy debajo estaba trata. Ahora la principal causa es trata, ¿no? Todo lo cual quiere decir que esto ha crecido enormemente. ¿Crees que de repente el proceso de regularización, ¿no? y trabajar, como se comentaba con la exposición de Verónica también, en políticas públicas puede ayudar a disminuir los casos de trata? ¿No? ¿Algún tipo de regularización o un tipo de Sin acción? duda documentar a la gente es un gran paso para que pueda trabajar, digamos, formalmente, o en todo caso, hay datos de OIM en la cual dicen que la integración del varón migrante es casi plena en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, cultural, etcétera. Y la mujer es creo que tiene 25 puntos abajo en el tema de... Y el nivel donde más se ha integrado el varón venezolano es en el navegacional, que es, digamos, la integración burocrática, hacer trámites, hablar, movilizarse en toda la burocracia pública peruana, ¿no? En esa integración la mujer venezolana casi no está integrada, ¿no? Puede ser porque se ha quedado en casa y tiene un rol, o puede ser porque justamente es ahí donde recibe mayor discriminación o mayores comentarios, o en general se siente insegura. Por tanto, en el tema navegacional, que es las gestiones, es ahí donde la mujer venezolana está menos integrada, todo lo cual puede decir también que está siempre oculta o está en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que un proceso de regularización como el que se ha emprendido, que sin duda tiene problemas, pudiera ayudar efectivamente a disminuir esto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar de repente si hay alguna pregunta del público, y en todo caso para conectar también de nuevo con Constanza y cerrar un poco. No sé si hay alguna pregunta, si no también tenemos algunas más. Ahí está Constanza. Perdón. Ahí está Constanza, no sé por qué no me permite. Quiero hacerla más. Sí. No, mira, no me... Ahí está, listo. Aquí. ¿Constanza? Sí. Perdón, sí. ¿Sí? No sé si te puedo. Sí, sí. Ujú. Ah, ujú. Sí. Mira, me parece muy interesante tu pregunta, que como les dije, estamos en el proceso de analizar los resultados y es una pregunta que nos vamos a hacer con Lisette. Pues, pero lo que hemos visto hasta ahora es que o sea, en comparación de las mujeres que tienen hijos y carga familiar, pues ellas se sienten más libres porque
las mujeres con hijos y carga familiar tienen limitaciones para acceder a trabajos. Por ejemplo, de Caraballo a Comas les ofrecen un trabajo en Lince, San Isidro. Si es bien pagado, pueden ir. Y si no, aunque necesiten ese poco dinero, no pueden porque tienen a los pequeños en el colegio, en algunos casos tienen a personas con discapacidad bajo su cargo. En cambio, la mujer soltera, o sea, que no tiene carga familiar, pues accede a esa oportunidad de trabajo y pues obtiene el recurso económico que le sirve para pagar sus cuentas y en algunos casos inclusive para enviar a sus familiares. Y pues también toman decisiones, algunas de ellas están aquí en el país porque les han dicho que acá van a tener mayores facilidades de tener la visa para Estados Unidos y para algunos países europeos. Entonces, en ese sentido, en esa medida también les ponen una situación de vulnerabilidad porque pues no tienen una visión de estabilidad, no saben qué es lo que les puede pasar allá, en qué condiciones las van a llevar, porque me han dicho esto y pensando con el estudio de José, qué persona le ha dicho que la va a llevar, en qué condiciones, y pues claro, estarían en riesgo, estarían, ¿no?, en modo potencial de caer en estas redes de trata, al ser mujeres jóvenes, hipersexualizadas, ¿no? Pero lo que hemos encontrado hasta ahora es que han encontrado oportunidades en el autoempleo o en empleos puntuales de limpieza de un día, 2 días, o de azafatas, de venta específica, ¿no? Entonces se sienten más libres, inclusive me veo yéndome a otro país, a Chile, o regresando a mi país y volviendo, ¿no? Sí, por un lado creo que hay una vulnerabilidad porque están solas, pero por otro lado también les da las oportunidades y pues dicen, no, yo a esto no voy. Y como no tienen carga familiar, pues no están en ese aprieto, no se sienten obligadas a acceder. Otra cosa que nos llamó la atención también es que si les ofrecen un trabajo demasiado lejos y que no les paga bien, no aceptan. Y bueno, eso reflexionábamos con mi compañera, que yo en un momento, o sea, yo estudié en San Marcos y vivía en Caraballo y mi amiga en San Martín de Porres, y luego en mi trabajo pues me he movilizado casi toda la ciudad. Ellas no están dispuestas a eso, claro, o sea, también hay ese sentido de que como no tienen carga familiar, hay que ganar dinero, sí, pero no van a sacrificar su tiempo y su bienestar para lograrlo, porque no hay carga, que las presiones sobre eso, ¿no? Bueno, eso como una anécdota del análisis. Gracias por tu pregunta. ¿Si hay alguna otra pregunta del público? ¿No? ¿Sí? Primero quieres que responda Constanza. Dale, primero que responda Constanza. Constanza, ¿estás? ¿Sí? Lo siento, no he podido escuchar la pregunta, solo escucho los micrófonos de ustedes. ¿Se escucha? Sí.
¿Ahora sí me Gracias. escuchas, Constanza? Sí, ahora sí. Ya, a ver si me acuerdo de todo lo que pregunté. Bueno, justo era a raíz de esta crisis que sucedió en la frontera con Chile y de Perú, donde había una situación de crisis humanitaria en la cual los migrantes o los refugiados no podían ni subir a Perú ni regresar a Chile porque habían cerrado la frontera. Entonces se genera esta crisis humanitaria en la cual las personas estaban indefensas, sin poder recurrir a nadie, y en la cual se genera justo una situación de ya, ahora quién tiene que actuar, de quién depende, y justamente entendiendo que los estados, las naciones, bueno, disponen como ellas desean sobre las políticas migratorias y, bueno, apoyo a los migrantes, se los integra, o si, digamos, tomamos, por ejemplo, el gobierno de Trump, que dicen como que no más migración, no más latinos, no más personas, en la América para los americanos, etcétera. Y entonces, justo ante estos tipos de situaciones, ¿de quién depende? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de las personas migrantes cuando una persona viene indocumentada? Ya no se le reconocen sus derechos dentro del país receptor. Entonces, justamente mi pregunta era, ¿de quién es la responsabilidad de las personas migrantes como tal? ¿A quiénes pueden recurrir? ¿Sí se me escuchó? Muchas gracias. Creo que sí, ahora sí. Gracias, Constanza. Sí, ahora sí. Bueno, tu pregunta me recuerda a un estudio que hicimos precisamente en el centro Fernando Vives durante la pandemia, a raíz de la migración y toda esta crisis que estaba pasando en la frontera. Y una de las sugerencias que se hizo en el informe, incluso está descargable por si quieres ahondar más en el tema, es que ante situaciones de crisis como lo que sucede en Venezuela o en otros países, el continente debería estar coordinado de alguna forma en términos de políticas para poder hacerse cargo de estas crisis humanitarias. No solamente en pandemia, sino que hablo de toda esta migración ilegal que claro, la pandemia y el cierre de fronteras promovió el ingreso ilegal de muchas personas migrantes, así como fomentó estas crisis fronterizas, no solamente entre Chile y Perú, sino que entre Perú, Brasil, entre otros países. Entonces creemos que la coordinación de las políticas y que los gobiernos estén en constante comunicación frente a estos procesos de crisis es fundamental para afrontar estos procesos migratorios enormes que estamos viviendo actualmente. Gracias. Yo diría que en este caso, sin duda la responsabilidad es de Chile y Perú, pero yo creo que había un tercer país que era la propia Venezuela. Eran ciudadanos de ese país y ese gobierno había mirado a otro sitio, está deliberadamente provocando esta situación, me parece, ¿no? Además querían entrar a Perú, pero el problema está, o sea, sin duda, ¿quién tiene que hacerse cargo de esto? El Estado y sus instituciones, sin duda. El Estado tiene que garantizar la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero el detalle está en que la migración es parte de la opinión pública ahora en el Perú, ¿no? Todo el mundo opina sobre estas cosas, bien o mal, y esa opinión pública ha pasado a los políticos. Los políticos han recogido esto y ahí está el detalle, porque en muchos casos pueden hacerlo con razones humanitarias, loables, por supuesto, dignas. Otras decisiones pueden ser estrictamente populistas, efectivistas, de mejorar la imagen política que se tiene. Otras pueden ser de abierto desprecio, xenofobia, racismo, ¿no es cierto? Entonces, depende también del político que agarra esta situación y cómo la trabaja, cómo la implementa. Recuerda Castillo, por ejemplo, el 28 de julio, ¿no? Las primeras palabras en su mensaje era: los delincuentes extranjeros tienen 48 horas para salir del país. Cuando quiso mandar un avión a Venezuela con 60 venezolanos, Maduro no pidió permiso nunca y ese avión ni despegó de Lima, ¿no? A un gobierno como este, por ejemplo, también recoge esta malestar e implementa un proceso de regularización. Dale, está bien. Pero luego dice que aquel que no se ha regularizado
puede ser expulsado, ¿no? Las expulsiones también es un detalle bastante delicado, porque hagamos casuística. Es una pareja en que la señora está regularizada y los niños, y el esposo no. Expulsas al esposo, que probablemente es el que trabaja y provee dinero. O al revés, el esposo está regularizado y la señora no, porque como he recogido testimonios, parecería ser, según los testimonios que hemos recogido, parecería ser que en parejas de venezolanos, señor, señora, toda vez que el varón es el que trabaja y este asunto de la navegacionalidad que estaba hablando es el que se mueve en las cosas, entonces se prioriza el gasto de él en su regularización y no el de la señora, porque bueno, ella está en la casa al cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, si llega el proceso de expulsión, ¿a quién se va a expulsar? A la señora, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de regulación está muy bien. ¿Qué se ha pensado después? No se ha pensado nada, ¿no? Entonces, para responder, es el Estado. ¿El Estado ha hecho algo? Sí. ¿Ha avanzado? Sí. ¿Hay que apreciar ese avance? Sí. ¿Falta mucho? Sin duda, ¿no? El tema está en saber combinar sabiamente la seguridad del Estado, la seguridad del país, con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que en ese equilibrio habría un manejo más certero de la migración, combinar la seguridad del país, evidentemente no pueden entrar pues bandas criminales, esta gente, pero también hay que respetar los derechos humanos de todos, pues, ¿no? Finalmente. Yo diría eso. Bueno, yo solo para agregar algo pequeñito, porque creo que ya lo ha comentado José y Constanza, también creo que pues pasa por fortalecer las instituciones regionales, ¿no? Como la OEA, porque si bien es cierto, es el Estado, pero los venezolanos estaban de Chile, siendo expulsados de Chile, y en Perú no los querían recibir, y pues yo me pongo en el lugar de ellos, estaban en un territorio, o sea, siendo de ningún lado, ¿no? De ninguna parte. Y su país, Venezuela, como comentaba José, pues tampoco se manifestaba. Entonces eran grupos de familias que muy pocos habrían sido las personas criminales que estaban ahí, sino más bien las familias vulnerables. Y creo que podría ser una lección aprendida para las instituciones regionales como la OEA, el Mercosur o estas instituciones que no se han manifestado, ¿no? No se han pronunciado, y creo que sería importante que incluyan en sus agendas el tratamiento de la migración, que es de cierta forma cíclico, ¿no? A nosotros nos pasó en los 80, en los 90, estuvimos allá en Venezuela, pues es la trayectoria de desarrollo de los países de nuestra región, y hoy está pasando con Venezuela, pero nada dice que no le suceda a nuestro país. Argentina está pasando por una crisis, entonces creo que sí es importante que las instituciones regionales pongan este punto en agenda, de tal forma que no nos vuelva a suceder que en nuestra región hayan ciudadanos que no puedan encontrar un espacio seguro, o familias, ¿no? Eso da cuenta también de la integración regional que tenemos en América Latina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, tanto los que están presentes como los que están conectados. Muchísimas gracias, Constanza, por conectarte con nosotros. Verónica, José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, Constanza. Constanza, está escuchándonos, ¿no? Sí. Constanza no solamente es cercana a la Ruiz de Montoya, bueno, Constanza no, sino a la universidad en la que trabaja Constanza, por supuesto, es parte de AUSJAL, es cercana al Instituto de Ética y Desarrollo. Hemos desarrollado varias investigaciones, estudios. Hemos publicado el año pasado uno sobre un número grueso sobre distintos países de América Latina, sobre el tema de migración y pandemia. Y ahora estamos empeñados en un proyecto también para sacar un diplomado en migraciones, que espero que ya se concrete, empiece a andar el próximo año. Ya está concretado, que empiece a andar ese detalle. Gracias, Constanza. Así es.